Buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda etapa de la tarde, después de haber compartido un buen almuerzo, un buen café. Entonces vamos a continuar. En esta instancia, a continuación le voy a dar la palabra a la contadora Liliana Ruiz, que presentará su panel. Hola, buenas tardes. Bueno, en este momento me toca una tarea muy importante, que es presentar al doctor Daniel Soria, que es especialista en temas tributarios. Fundamentalmente voy a leer su currículum, que es bastante extenso, voy a señalar los aspectos fundamentales. Es licenciado en Gestión Tributaria de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene posgrados en distintas temáticas en materia de tributación en la Universidad de Salvador, posgrado en Procedimiento Fiscal y Derecho Penal Tributario y Previsional de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene especialización en Docencia y Pedagogía de nivel superior, también de la Universidad Nacional de La Matanza. Maestría en Finanzas Públicas de la Universidad de Salvador. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene una diplomatura en Administración Tributaria del Centro del CIAT, de la Séptima Corte. Actualmente se desempeña en la Subdirección de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es docente universitario en posgrado en temas tributarios, de auditoría fiscal, de administración tributaria en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional de La Matanza. Es evaluador externo de proyectos de investigación, acreditado para distintas universidades en materia de ciencias económicas. Ha obtenido premios honoríficos del IESPA en el año 2014 sobre responsabilidad social pública. Ha obtenido el primer premio en el IESPA en el 2018 sobre los desafíos de las administraciones tributarias frente a la reforma fiscal en Argentina. Es autor de varias publicaciones y libros de la especialidad. Así que realmente nos va a deleitar con un tema muy, podríamos decir, complejo y también relevante para todos los argentinos. Es el federalismo fiscal en la Argentina, el presente y el pasado y el presente. Y hay una pregunta que plantea el disertante, un problema bien entendido, ¿es un problema resuelto? Esa sería la pregunta de investigación. Bueno, muy bien, gracias por la presentación, gracias a la Asociación Mutual por la convocatoria, a las autoridades de IESPA. Bueno, vamos a empezar, me voy a parar, voy a cambiar un poquito de estar sentado a parado por ahí. Hago preguntitas también para ver si podemos hacer algunos intercambios. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. A modo introductorio, para los que no saben el tema de coparticipación, es necesario dar aspectos muy generales. El primero, para ponernos en tema, el artículo primero de la Constitución Nacional, siempre lo que nos marca, el gobierno argentino adopta la representación republicana y federal, y ahí vamos con el tema federal, que es una organización política y administrativa, también financiera, en donde hay una regulación entre Estado Nacional y las provincias. De ese federalismo, del aspecto federal, aparece el federalismo fiscal. Y el federalismo fiscal es una disciplina que viene de las finanzas públicas y se ocupa de la parte normativa de cómo se distribuyen los fondos coparticipables entre la nación y la provincia. Y ahí viene el tema de la coparticipación. Es la herramienta del federalismo fiscal. Es la que se ocupa de coordinar los fondos coparticipables entre nación y provincia. Bueno, ahí está planteado el tema de lo que es la coparticipación. Vamos a empezar con la primera parte. El circuito esencial de la coparticipación. Vamos a tomar el último modelo que tenemos, longevo ya, 30 años, pero lo más importante es entender el circuito donde está la problemática, para después darle el avance por qué llegamos a las condiciones que estamos al día de hoy, no nos ponemos de acuerdo en cómo coparticipar, ¿no? Poder legislativo.
Tenemos el artículo 4 de la Constitución Nacional que regula cuáles son los impuestos que va a tener el gobierno federal. El artículo 52 que señala que la Cámara de Diputados es donde se inician todas las leyes, que habla de las contribuciones, no habla de los impuestos. La Constitución habla de contribuciones, no habla de impuestos. 9 veces lo repite eso la Constitución. Después vamos a ver que a través del Poder Legislativo se constituye el sistema tributario. Aparece el artículo 75 de la quinta reforma de la Constitución, en donde se legisla en materia aduanera, el 73, inciso tercero, que habla de las asignaciones específicas de esos impuestos, no van a ser coparticipables, y acá tenemos uno de los grandes problemas, ¿no? Si bien está bien legislado el artículo 75 de cómo se van a coparticipar los impuestos entre nación y provincia, el problema que tenemos acá, la primera crisis que tenemos, es que todas las jurisdicciones tienen que estar de acuerdo por una ley convenio. Esto significa que tanto la Cámara de los Senadores como la Cámara de los Diputados tienen que estar todos de acuerdo, firmar todos para firmar esa ley convenio, que se pueda repartir los recursos. Bueno, este es el primer escollo. Hay 2 escollos más. AFIP, entre las misiones y funciones que tiene, administra, por supuesto, el sistema tributario de acuerdo a las misiones y funciones que le da el decreto C-18 del Poder Ejecutivo. AFIP, una vez que administra este sistema tributario, una de las funciones es recaudar, vamos a hablar solamente de los impuestos coparticipables. Una vez que recauda los impuestos coparticipables, llega un dato a la administración para que pueda hacer los registros financieros. Nosotros, cuando vamos como contribuyentes, vamos y pagamos lo que nosotros conocemos por impuesto, concepto y subconcepto, no es otra cosa de orientar ese impuesto que se paga a dónde va. Esa sería la forma que va a tener la administración de registrarlo, y por otro lado aparece el Banco Nación, que es la única autoridad para repartir estos fondos entre nación y provincia. A su vez, nace la Comisión Federal de Impuestos. Es un organismo federal, está resuelto en la ley de coparticipación, viene con antecedentes previos de la ley 2221 del año 73, es una autoridad federal, está compuesto por cada una de las jurisdicciones y tiene un suplente, más la nación, y él se ocupa de la verificación de los envíos diarios sin costo para nadie. Acá tenemos el segundo escollo, la distribución primaria. Acá los participantes en la distribución primaria van a ser nación por un lado y provincia por otro. ¿Dónde están los escollos acá? Hagamos de cuenta 1 millón de pesos. Se va a tener que distribuir en la distribución primaria para nación un porcentaje y un porcentaje hacia las provincias. Discusión eterna. ¿Cuánto le corresponde a cada parte? Si bien la Constitución dice cómo debería estar, vamos a ver a través de la historia qué es lo que pasó. Este es el segundo conflicto. Una vez que de ese millón de pesos, hagamos de cuenta que le corresponde el 60 a la provincia, estos 600.000 se van a distribuir en la distribución entre cada una de las provincias. Y acá tenemos el tercer problema. ¿Cómo se reparte esos 600.000 a cada una de las provincias? Y ahí empezamos con las categorizaciones de las provincias. ¿Cómo se dividen las provincias? Vamos a tener provincias pobres, intermedias, con baja densidad poblacional, y la doctrina lo llama las provincias que están rezagadas, que son las provincias pobres. Acá lo que se le pide es el principio de la equidad horizontal, que no es otra cosa diciendo que aquellas provincias que tienen una igualación de impuestos, las mismas bases imponibles, deberían recibir la misma coparticipación. Primer problema. Pero no termina ahí la distribución. Se crea un nuevo fondo, que es el Fondo del Tesoro para asistir a las provincias. Un tema más que interesante, lo administra el Ministerio del Interior, que pertenece al Poder Ejecutivo. Y en el año 1853, con la Constitución Nacional, aparece un artículo más que interesante, que no está en la Constitución de Estados Unidos, que tampoco lo pensó Alberdi, pero sí sale de los constituyentes de esa época, y señala para el Poder Legislativo acordar subsidios de la Nación hacia las provincias, para aquellos presupuestos que no alcancen los gastos ordinarios. O sea, ahí estaba bien clara que las provincias estaban en menores condiciones financieras para poderse sostener. Entonces estaba el Tesoro, que tenía, de acuerdo a lo que diga la parte legislativa, para poder transferir fondos. A partir de este fondo, que lo administra el Poder Ejecutivo, aparecen las transferencias discrecionales, que seguramente deben conocer todos, que siempre son un objeto de problema, ¿no?
Estas transferencias a la vez el Ejecutivo tiene distintos tipos de misiones y también tienen algún tipo de responsabilidad, qué es lo que se debe hacer bajo determinado tipo de marco. Pero a la vez, el legislador siguió pensando en cómo distribuir a cada uno de los estamentos del Estado federal, provincial y municipal. Entonces, aparece la distribución a las provincias, de las provincias a los municipios. ¿Qué se va a coparticipar? La porción que le corresponde de la distribución primaria a las provincias, la provincia lo que recibe, y a la vez del sistema tributario de esa provincia va a distribuir a los municipios. Pensemos que de las 24 jurisdicciones, 1.298 municipios hay. Pensemos qué importancia tiene la robustez de un sistema tributario provincial en las tasas que van a tener en los presupuestos municipales y así también cómo va a incidir la distribución primaria que va para las provincias. Otro tema para destacar, un aspecto más que para destacar, la correspondencia fiscal. ¿Habrán escuchado de la correspondencia fiscal? Ninguno, bien. La correspondencia fiscal es un principio, es un principio unívoco. Cada provincia no puede gastar más de los recursos propios de su sistema tributario. Cada provincia no puede gastar más de los recursos tributarios propios. No estamos hablando de los coparticipables. El principio clasista lo que dice de eso es que aumenta la competitividad de la provincia, mejora la responsabilidad fiscal y mejora el gasto público. Hay varias contradicciones con esto, ¿no? No tiene un sistema redistributivo, no está pensado en un sistema redistributivo, está pensado en la eficiencia de la provincia. Cuidado que hayamos hecho esta separación de las provincias. Después vamos a ver qué es lo que pasa con el Producto Bruto Geográfico. Y acá lo que traigo es un diagrama del año 1900 a 1975, con las diferentes crisis que sufrió Argentina, los ciclos económicos que hubieron y cómo influyó, por una parte, al sistema tributario y dependiente de este, el federalismo. El federalismo tiene varias etapas. Vamos a empezar por la más importante, que empieza en 1853, en donde Alberdi entiende que Argentina tiene que ser rentístico. Entonces le da, a través del artículo 4, la supremacía en recursos a la nación. Pensemos en esos tiempos que absolutamente la nación dependía de esto y las provincias tenían un sistema tributario escaso. Esto funcionó bien, esta separación de fuentes, hasta que estuvo la primera crisis en 1890. En 1890 hay una crisis financiera en donde el Estado tiene una pérdida de recursos importantes y entonces decide poner un nuevo sistema tributario y entre ellos aparece impuestos internos. La primera etapa de impuestos internos grava la producción. Ve que el aumento que hay en el Tesoro, en el año 1894 lo extiende al consumo. Y ahí tenemos los primeros problemas porque las provincias también tenían el mismo impuesto. Y empezó lo que es la superposición de las fuentes. Empezó la doble imposición. Vamos a ver cómo pasa en el tiempo esto. Empezó la puja entre las provincias, empezó la puja de recursos. Argentina se destaca que el Producto Bruto Interno se maneja solamente por el modelo agroexportador. Su principal ingreso era por los ingresos de la parte primaria. Mundialmente aparece el impuesto a la renta en Estados Unidos en 1913. Primera Guerra Mundial. Si ustedes ven en la parte de ciclo, cae Argentina, está sujeto a externalidades negativas externas. En 1917 vuelve a pasar lo mismo, con una gran sequía. Argentina queda expuesta, que su sistema tributario no le sirve de esta manera. Por un cambio de políticas, por una visión distinta, se deja el primer inversor de Argentina a Gran Bretaña y pasa a Estados Unidos como una alternativa. Aparece la solución cuando la política no la encuentra, con el tema de la doble imposición. Aparece en 1927 el fallo Mataldi, en donde resuelve la Corte Suprema de Justicia que es un recurso coparticipable, es decir, era concurrente para nación y provincia. Se termina ese problema.
la gran recesión, 1829. Fíjense lo que pasó en el sistema tributario. Los recursos. 1865 el 94% pertenecía al comercio exterior. 1930 bajó al 60%. Y los recursos internos, el impuestos internos, fíjense la evolución, y pasó a ser un 40% del 5%. Entonces, quedaba claro que el sistema tributario debería cambiar porque los impuestos de los consumos estaban funcionando bien. Cambia el sistema tributario. Aparece el primer golpe institucional, 1930 a 1933. En ese golpe institucional salen nuevos tributos. El primer tributo, el impuesto a las transferencias, 1931. Segundo tributo, y aparece en verde porque es coparticipable, el impuesto a los réditos. Nace la Dirección Nacional de Réditos, es la antecesora a la DGI. Nace a la Ley de Procedimiento 1183. Aparecen las primeras leyes de coparticipación. Mucho trabajo del Congreso, aparecen las leyes de coparticipación de impuestos internos, impuesto a las ventas, impuesto a los réditos. Empieza la presión fiscal alta, para esa época empieza el 10,33 y empiezan a haber los cambios. Hay mucho trabajo del Congreso acá. Y cambiamos. Acá empieza el cambio del federalismo. Pasamos de un federalismo que había concurrencia de fuentes, con separación de fuentes, a un federalismo cooperativo. Y ahora vamos a ver por qué es cooperativo. 1935 a 1972. Cambiamos de modelo. Cambiamos el modelo agropecuario, nace el nuevo modelo económico que es ICI, que ayer tuvimos un economista que nos abrió un poquito en el tema. Sustitución de importaciones. Nace el impuesto a las ventas en 1935, nace el impuesto a los beneficios extraordinarios en 1943, producto de la Segunda Guerra Mundial. Segundo golpe institucional, 1943-1946. En el 1946 nace el impuesto a la ganancia eventual, también coparticipable. Nace nuestra querida DGI 1947, se fusionan la Dirección General de Renta con la Dirección General de Impuestos Internos. Las provincias no se quedan atrás, nace el Código Fiscal en la provincia de Buenos Aires, en ese momento teníamos 14 provincias, la primera provincia, la réplica fue el año siguiente, nace el impuesto a la lucrativa previo al impuesto sobre los ingresos brutos. Empieza las nuevas modificaciones para la sociedad, hay incentivo a la reinversión, deducción de impuestos. 1949 nace la coparticipación para los impuestos a los beneficios extraordinarios y las ganancias eventuales. Sube la presión fiscal. Está la provincialización. ¿Qué significa eso? Recordemos que Argentina hasta 1950 eran 14 jurisdicciones. Aumentamos en esa década de 14 jurisdicciones a 22. Formosa, Chaco, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Rioja. ¿Y esto cómo iba a afectar a la coparticipación? Porque iban a tener que firmar las leyes y convenios y al mismo tiempo la nación iba a tener que seguir coparticipando con estas provincias con características todas distintas. La presión tributaria sigue aumentando. Aparece la distribución del impuesto a las transferencias de los beneficios eventuales. Hay antecedentes, pero acá es coparticipable. Se terminó el tratado en el año 52 de Rusiman-Roca. Se termina un efecto, una década perdida, digamos. Argentina en 1950, 51 para ser más exacto, adquiere el sistema más progresivo de toda su historia. Pensemos cómo estaba constituido el sistema tributario y 4 impuestos eran directos y 1 a la riqueza y un solo a 2 impuestos de los consumos. Nace convenio multilateral. 1960. Se unifica impuestos internos. Y acá tenemos otra de las grandes características del sistema tributario. Acompaña al modelo ICI. Empieza la expansión del modelo ICI. Se consolida el modelo ICI. Tercer golpe institucional, 1955-1957.
se unifican los regímenes de coparticipación. Tanto réditos, ventas, con el impuesto extraordinario, como así los beneficios eventuales. Empieza el federalismo a tener una mayor presencia, empieza a madurar el sistema. Nace el Tribunal Fiscal en 1960. La presión fiscal baja. Aparece el cuarto golpe institucional, 1966-1973. Nace el impuesto Sirabi, no coparticipable en ese momento. 68 está marcado con rojo, entre los años 67, 68 y 72, obviamente no, digamos, en un momento no institucional, el Estado Nacional avanza sobre los porcentajes de las provincias, le empieza a sacar recursos, empezaron las tensiones con las provincias. Nace la ley de coparticipación más madura, llegamos a un régimen maduro, se fusionan casi todos los regímenes. Nace el impuesto a las ganancias, nace el impuesto al IVA, 1973. Fíjese que IVA no está todo de verde, porque tiene una parte de asignación en años posteriores que va a ser reasignado, una parte a ANSES y otra parte a las cajas jubilatorias de las provincias adheridas. Se derogó el impuesto a las transferencias gratuitas de bienes, que tiene una historia más que importante con un ministro de Economía. Nace el nuevo federalismo redistributivo, y ahora vamos a ver por qué. Sigue la baja de la presión fiscal. Evolución y síntesis de estas normas. En el año 1935 tenemos 3 regímenes de coparticipación, un buen trabajo del Congreso. En el 47 se siguen aumentando los regímenes coparticipables, 51 lo mismo. Respecto de ese impuesto es la riqueza de cada una de las provincias relacionada con la coparticipación del gobierno, ¿verdad? Aparece una nueva ley de coparticipación de impuestos internos y los otros 3 regímenes se fusionan en uno solo, en el año 59. Y producto del paso del tiempo y de estos regímenes estructurales, que es lo más destacable, nace la ley más perfecta que conoce la nación hasta el día de hoy, que es la ley 2221, un régimen distinto, un régimen maduro, un régimen que tiene distintas formas de distribuir, que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se distribuye entre las provincias? Porque ahí está una de las grandes tensiones, la tercera tensión. Hay régimen devolutivo, compensatorio, solidario y de eficiencia. ¿Qué significa? Hay más, hay muchos más. Pero para este tiempo que tenemos vamos a poner 4 nada más. El devolutivo significa, yo soy un contribuyente de la provincia del Chaco, pago 1.000 pesos por una obligación coparticipable. El régimen devolutivo, ¿qué va a ser? ¿Cuánto me devuelve la coparticipación de esos 1.000 pesos? Entonces, ¿quiénes son los ganadores y perdedores en eso? Las provincias ricas van a ser las que ganan, porque tienen mayor participación, y las provincias pobres van a quedar en la misma situación. Cuando tengo un régimen compensatorio, es un régimen que no mira no mira las provincias, en realidad trata de hacer una igualación de las bases fiscales. El solidario, bueno, las provincias ricas como las intermedias van a dar parte de los porcentajes que les corresponde la coparticipación a las provincias que son carácter pobres, ¿no? Y el de eficiencia, que lo quiero recalcar, son las que premian la gestión del sistema tributario, premian al gasto, la mejora del gasto, y es un régimen que va a predominar en los años 35 y en el 59. Y acá tenemos en definitiva de lo que estamos hablando. ¿Cómo se distribuyen? Esto cómo se distribuye en la provincia. Fíjense la evolución del 35, 59 y 73. La primera parte es un régimen netamente devolutivo, porque si bien tiene una parte distributiva que es la población, del 30%, se premia el gasto, se premia los recursos y también el impuesto distribuido. Mientras que en el año 59 ya tenemos un cambio más que notable. Fíjense, baja lo que es distributivo, pero aparecen partes iguales. ¿Qué significa? No importa si estoy en una provincia rica o en una provincia pobre o con baja densidad, para todo el mundo es lo mismo. Es un sistema igualador. Y después seguimos manteniendo los premios, ¿no? Gasto corriente, recursos propios. Y la evolución de todo esto es el último régimen. Tenemos el mayor porcentaje que está referenciado por la población,
el 10% por la baja densidad, que son, por supuesto, para las provincias patagónicas, que hay poca densidad. En toda la Patagonia tenemos 2.400.000 personas, en La Matanza 1.900.000, tenemos una gran disparidad poblacional y geográfica, cómo está distribuido, cómo se reparten los recursos. Y después aparece la estrella, la brecha de desarrollo. ¿Qué es la brecha de desarrollo? ¿Qué premia acá? ¿Cuál es la categoría que le da el legislador? En ese momento decide que hay 3 formas de calificar a una provincia desarrollada. Calidad de vivienda, grado de educación de los recursos de esa provincia o cantidad de autos por habitante. ¿Podemos estar de acuerdo o no que estos son regímenes referenciales? ¿Podemos estar de acuerdo o no que eran aplicables o no? Si reflejan realmente el desarrollo de cada una de las provincias. Pero la gran característica, primero, está explícito cómo se distribuye. Y segundo, hay un cambio en el pensamiento del legislador vía convenio, que pasamos de régimen devolutivos a redistributivos. Y esto lo traje solamente para que vean una parte. Ahí está provincia de Buenos Aires. Ahí está la población. Fíjense que la única calificación que tiene provincia de Buenos Aires para distribuir es la población. Después no califica ningún otro régimen. Mientras tanto, cuando vemos acá la dispersión de la población y la brecha, fíjense que todas las provincias califican. Y cuando llega el momento de cuáles son los índices combinables para cada uno, tenemos que cómo está distribuido. Hay una forma lógica. Podemos discutir siempre si era la mejor forma. Sí, podemos discutirlo, pero había un método explícito. Y acá tenemos el segundo de los problemas que habíamos planteado. ¿Qué le corresponde a naciones y qué le corresponde a las provincias? Fíjense, en el año 1935, un 82,50 y la evolución terminó en un 42,34. Podemos decir que la nación empezó con una cesión, pero hubieron varias cosas en el camino. Dentro del régimen cooperativo, ahí cuando aparece la provincialización, fíjese que el Estado Nacional cómo empieza a ceder parte de sus recursos para coparticiparlos a cada una de estas provincias, ¿no? Las nuevas provincias. Pero el gobierno de facto empezó, más allá de los convenios firmados y las leyes, avanzó sobre la coparticipación, la parte que le corresponde a la nación, y se apropió de diferentes formas y métodos de lo que le correspondía a la provincia. Producto de esto empezaron los déficits fiscales de las provincias, los presupuestos provinciales empezaron a tener permanentemente desafíos, hasta llegar a una época que se la llamó, de acuerdo a Alberto Porto, federalismo coercitivo. Y esto no es otra cosa que el Estado avanza sobre los estados provinciales de diferentes formas y terminan siendo dependientes de los recursos del Estado. Esta ley, a la vez, la 23.221, tuvo un problema gravísimo. Es decir, se creó la vigencia de la misma desde el 1 de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1980. No hubo forma de solucionar arreglos entre nación y provincia. Se le dio una prórroga. Llegó hasta el año 1983. No hubo ninguna conciliación. Se llegó hasta el año 1984. Ya con un gobierno constitucional tampoco hubo solución. Hubieron solamente tensiones. La Argentina se queda sin ley de coparticipación. Esto funcionó de 1985, 1 de enero, al 31 de diciembre de 1987, sin ley de coparticipación. En esos tiempos fue un desastre, ya que se firmaron un convenio el 19 de marzo del 86 sin identificar los coeficientes. Solamente hubo por temas de la Casa Rosada, con algunos gobernadores, la Quinta de Olivo, algunas reuniones en particular, determinaron unos coeficientes que nadie sabe cómo salieron. Y a partir de 1988 nace la ley que tenemos vigente hoy, una ley que no tiene mensaje del Poder Ejecutivo, porque nació en el Senado. En el Senado no hubo discusión, y las provincias, por supuesto los diputados, tampoco hubo discusión. Es una ley que viene a poner un poco de calma a este problema que había, ¿no? Institucional. Acá tenemos la ley básica, ¿no? La 23.548.
Tenemos los impuestos coparticipables, la masa, cuánto va a la provincia, cuánto va a la nación. En ese momento, año 88, todavía no estaba provincializada Tierra del Fuego y todavía no estaba la modificación de la Constitución Nacional dándole la autonomía a Cava. No todo era malo. Había algunas ventajas que tenía esta ley. Primero, compensar las externalidades negativas. Me voy a acotar solamente a esto, a la problema que había institucional. Gobiernos con las provincias, provincias entre provincias. Tope mínimo de envíos. ¿Qué significaba esto? El Estado Nacional había avanzado tanto sobre los recursos que no solamente no se lo transfería en el tiempo que ellos decían, sino también habían bajado los porcentajes. Acá ponen un límite. Una cláusula de supervivencia. ¿Qué significaba esta ley? Porque esta ley nació por 2 años, era transitoria. Es decir, del 1 de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989 era la su vigencia. Pero los legisladores habían entendido que no había solución. No había forma de poner un acuerdo y se pusieron esta cláusula de supervivencia. En el caso de que no aparezca una nueva ley convenio, se va a hacer automático su renovación. Continuó la Comisión Federal de Impuestos, un revisor de las provincias de lo que pasa, y se regula el tema de los aportes a la provincia. La última parte de estos ciclos, el último problema institucional, 1976-1983, el sistema ICE empieza a fracasar, pierde preponderancia dentro del sistema tributario, como modelo. El sector secundario también pierde protagonismo. Nace el impuesto a los capitales, nace el impuesto al patrimonio neto, coparticipables. Las provincias derogan impuestos a las lucrativas, aparece el impuesto tan traumático, impuesto sobre los ingresos brutos. Aparece la primera ley de coparticipación del año 80 y el convenio, ¿qué era lo que planteaba? ¿Qué es lo que le dijo la Nación a las provincias? Miren, vamos a hacer un planteo con el IVA. Nosotros tenemos problemas con las jubilaciones, entonces lo que vamos a hacer para que haya un motor distinto, vamos a sacar los impuestos laborales, lo cual estaba bien. Y para compensar esa baja de caja, vamos a generalizar el IVA. Aumentamos el IVA, la tasa, si ven ahí que estaba el 16 pasa al 20, y el proceso va a ser el siguiente. Llega la masa coparticipable, toma los gastos de la gente de seguridad social, paga todo lo que tiene que pagar y el saldo va a las provincias. ¿En qué terminó todo eso? Una fiesta para la gente de seguridad social, no tenía tope de gasto y otra vez las provincias estaban ajustadas a sus presupuestos. Enseñanzas. Se termina el federalismo redistributivo, hablamos de los envíos, los acuerdos transitorios. Nace el impuesto, no es impuesto, es la contribución especial a las cooperativas, nace la 23.548, estamos en plena caída de ciclo, aparece el impuesto, que no era un impuesto, era un empréstito ahorro obligatorio, dolor de cabeza, nace la hiperinflación, llegamos a un momento bastante complejo en la nación, se bajó el IVA como una medida para que haya mayor consumo, no funcionó, se levantó otra vez el IVA. Nace la ley penal tributaria 23771, cantidad de presos 0, y nace también el federalismo coercitivo. También en ese momento aparece el impuesto a los bienes personales, aparece el impuesto sobre los activos, no sé si alguien lo recuerda. Bueno, este impuesto tenía varias características, pero la principal era en la época de del 86 al 89, se aprueba el ajuste por inflación estático y dinámico en los impuestos, más en el impuesto a las ganancias. La única realidad que trajo eso, que no había un solo gran contribuyente que pague. Todo el mundo tenía quebrantos. Las provincias estaban que rugían, son muy buenos el tema de impuestos, pero a nosotros nos llega plata. Hasta que apareció el ministro de Economía, otro, y dijo, bueno, señores, si ustedes no pueden pagar ganancias, nosotros decimos que su patrimonio van a pagar el 1%, que para nosotros es renta. Y a partir de ahí le dijo, bueno, si ustedes pagan ganancias, no pagan activos, o esa cuenta de activos. Así era la historia.
No eran impuestos competitivos, era sed de las provincias, ¿verdad? Pactos fiscales. Es justamente las reglas de los 90 de lo que no hay que hacer, ¿no? Los pactos fiscales, el resumen se puede decir, tenemos 13 pactos fiscales hasta el día de hoy. Los del 90 estaban las precoparticipaciones, el avance de la nación hacia las provincias en materia de recursos y nuevos impuestos con asignación específica, que no eran coparticipables. Cambios de tasa. Si ustedes ven la evolución de tasa en los diferentes ciclos, empezamos con una tasa del 33, llegamos al 35, 21, de ahí hacia adelante, emergencia. Nace el ITI, coparticipable, la reforma constitucional del 94. La coparticipación de ley pasa a tener rango constitucional. Nace en la AFJP. La crisis del tequila del 94, sube la presión tributaria nominal de la nación. Nace la Administración Federal de Ingresos Públicos. Nace el monotributo. Se acrecienta las crisis a través de la crisis asiática. Aparece la crisis rusa. Miren los ciclos cómo va, ¿eh? Nace el impuesto a la ganancia mínima presunta, sucesor del impuesto sobre los activos. Nace el impuesto a los débitos y créditos no coparticipable. Nace el impuesto por única vez de las rentas, las rentas extraordinarias, creo que era. Se constituye el régimen tributario. Abandonamos lo que era el sistema tributario que acompañaba a los diferentes modelos y acá lo que se constituye es la solvencia. El Estado necesita solvencia, mejorar el gasto. Nace el impuesto especial eléctrico, nace el gas natural no coparticipable, crisis argenta, sube la presión nominal, la presión tributaria. Empiezan las grandes reformas en Latinoamérica, las reformas tributarias. Uruguay encabeza en el año 2006. Se terminan las AFJP, empieza el CIPA. Gran crisis de la gran recesión, año 2009, nace el Fondo Federal Solidario, cuestión social. Siguen las reformas, Colombia 2012, México 2013, Chile 2014, Argentina seguimos en la espera. Aparece el fallo de la Corte, otra vez, al no tener un acuerdo político tiene que intervenir la Corte. La Corte señala que tiene que devolverle la precoparticipación que tenía a cada una de las provincias. Hay un tiempo para la devolución. 2015 sigue aumentando la presión nominal tributaria. Año 2016 aparece la reforma. 27260, artículo 77, inspira la reforma tributaria. Aparece el impuesto al dólar futuro, aparece el impuesto especial sobre las apuestas online, el impuesto especial sobre el capital de las cooperativas, impuesto país, y acá se constituye el régimen tributario argentino con mayor complejidad. Y aparece un nuevo federalismo, el federalismo con regresión consensuada. Suena bien, pero la verdad es retomar la 23.548 del año 1988. Pensemos que de esa fecha para acá nunca se actualizó ni un solo índice. Crisis de pandemia. Esto es el laberinto fiscal, en la década del 90. Lo que está pintado de azul son los impuestos coparticipables, pero fíjense que la característica que ningún impuesto coparticipable va neto a la precoparticipación. Ninguno va neto, porque todos en el camino le dieron distintos tipos de asignaciones específicas, para lo cual las provincias les llegaban menos dinero. Y ahí siguió la dependencia de las provincias con déficits fiscales recurrentes y la nación pasando el tema de los aportes discrecionales. La evolución después de la reforma, esta es una imagen de la Comisión Federal de Impuestos, la cual se la agradezco, un poco más prolija que la anterior.
Pero acá vemos todo lo que está de negro, son los impuestos coparticipables, tenemos la administración ahí, cuánto es el costo de la administración de eso. Y los problemas finales que nos da la 23.548. Habíamos hablado de la equidad horizontal y vertical, lo cual es ausente. No resuelve ninguna desigualdad, porque las provincias que eran ricas en 1930 siguen siendo ricas al día de hoy. Y las provincias que eran pobres siguen siendo pobres. Castiga la política social. ¿Por qué digo esto, que castiga la política social? Porque en realidad tenemos un sistema rígido en la ley de coparticipación que no confiere a una política social que es móvil. La pobreza y la indigencia es permanentemente un fenómeno que tiene movilidad propia. Y la coparticipación no tiene nada que acompañe a esto. Y justamente es todo un tema. Y ajustar los presupuestos basado en solamente lo que reciben las provincias me parece que es un tema de revisión. Promueve el endeudamiento. ¿De quién? De las provincias. Reduce la transparencia pública. Hay algunas provincias que no publican sus presupuestos ni sus recursos. Incentiva la expansión del gasto. ¿De quién? De las provincias. Hay provincias que le falta la corresponsabilidad fiscal y es cierto. Promueve la laxitud fiscal de algunas provincias. ¿Qué significa esto? Que algunas provincias no tienen presión fiscal. O las administraciones tributarias son longevas, o con falta de personal profesionalizado, etc. Y acá tenemos el primer motivo, creo que es el más claro que puedo presentar, de por qué no se podemos llegar a un acuerdo. Este esquema muestra por cada 100 pesos que un contribuyente del Chaco paga, y cuánto recibe por parte de la coparticipación. Y acá lo que estamos viendo, fíjense que hay jurisdicciones que de 100 pesos reciben 11, y hay jurisdicciones que reciben 551 de los 100 que aportó. Entonces tenemos que ir a los preceptos constitucionales, ¿no? ¿Podemos decir que puede ser solidario? Sí. ¿Podemos decir que acá hay igualdad de oportunidades? No sé. No sé. Porque también puedo aplicar una teoría a esto. Porque teóricamente las provincias ricas tienen que solventar a las provincias pobres. Pero también puedo dar otra alternativa. Que los pobres de las provincias ricas financian a los ricos de las provincias pobres. Cuidado. Cuidado, es para pensar. Y acá tenemos otra forma de ver la coparticipación, ¿no? ¿Cómo aportan cada una de las provincias al Producto Bruto Interno? Esto es una manera bastante clara de cómo se ve que tenemos 6 provincias que manejan el 78% del Producto Bruto Interno. Y acá es peor todavía. Vemos la regionalización, cómo se divide. Fíjense que la región centro se lleva el 71% del Producto Bruto. Un tema más que difícil para pensar cómo redistribuir, ¿no? Y acá está cómo recauda cada provincia. Esta columna la que marca son los recursos propios de los sistemas tributarios. Acá es el total que recauda la provincia, que están metidas las regalías y recursos que no son tributarios. Y acá cuánto lleva la nación de aporte a esa provincia. Las que están flecha de negros, digamos que en materia de coparticipación, fíjense que no es escaso lo que reciben de la nación, y las que están en rojo realmente están en una situación más que difícil, ¿verdad? Desafíos del modelo económico para alcanzar una coparticipación equitativa. Argentina, puse 2 aspectos constitucionales, la equidad que habla de la Constitución, la modificación del 94, igualdad de oportunidades, pero no dejo de recalcar la eficiencia. La equidad, ¿en qué la podemos tener? En la igualación del ingreso per cápita por provincia. Vamos a ampliar un poquito más eso. La igualdad de oportunidades, claro. Reducir la brecha, la famosa brecha. Y la eficiencia es mejorar el ingreso de la provincia en un determinado tiempo. Por la primera parte que habíamos dicho que la equidad era la igualación del ingreso per cápita,
Ahí va. Acá tenemos los ingresos per cápita por provincia. Fíjese las diferencias que tenemos para llegar a una media, ¿no? En general, siempre las provincias que están rezagadas están siempre muy por debajo de la media. Pero cuidado, porque este índice que tanto se busca, ¿no? El ingreso per cápita por jurisdicción, también tiene su trampa. No muestra una realidad. Yo voy a tomar Tierra del Fuego, por ejemplo. Fíjese que teóricamente es rica el ingreso per cápita. Pero yo le puedo dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que Tierra del Fuego tiene 10 personas. Al no tener una separación por decil, los deciles significan en qué rango estoy, si soy rico o soy pobre. Si yo digo que la provincia de Tierra del Fuego son 10 personas, una es rica y 9 están por debajo del índice de la pobreza, entonces, bueno, tenemos un estado rico con gente pobre. Cuidado cuando analizamos esto. No es tan así el ingreso per cápita por jurisdicción. Acá necesito otro tipo de análisis. Igualación de oportunidades. Hay varias formas de encarar esto. La igualación de oportunidades podemos decir en inversiones estratégicas, ferroviarias, transporte. Ferroviaria, transporte. Yo lo tomé de la cuestión social. Es un tema, mucho no se habla hoy, pero es un tema más para resaltar. Entre tantos, vamos al bienestar. Tomé la cobertura de salud, educación, matriculación, que no significa que sean egresados, primaria y secundaria, y el índice de desarrollo humano. Acá abajo vamos a ver el promedio, los máximos y los mínimos. Si yo, por ejemplo, tomo la cobertura de salud, el ejemplo máximo que es Tierra del Fuego, me dice que tiene un 91% de la población que tiene cobertura, yo digo, bueno, está bien, se puede mejorar, pero está bien. Ahora cuando yo analizo cuánta gente es, y estamos hablando de 337.000 personas. Y si yo aplico esta misma forma de pensar a la provincia de Buenos Aires, tenemos 17 millones, de los cuales solamente reciben cobertura al 64%. Y si esto lo paso a números reales, estamos en un gran problema. Lo mismo pasa en la parte de educación. En matriculación tenemos Cava, el 100%, y después la que tiene menos ventaja, el 78%. Cuidado, este es el futuro. El estudio es el futuro de los chicos, la movilidad social. Y el índice de desarrollo humano, que es una combinación de índices que tiene que ver con la longevidad de las personas, el grado de educación, el nivel de la provincia o de la jurisdicción que se trate, y por supuesto el ingreso per cápita. Y nos queda el último, la eficiencia. Sistemas tributarios propios de cada una de las provincias, ahí está bien definido cada uno. Una provincia es líder, la jurisdicción, mejor dicho, Ciudad de Buenos Aires, 77%, mientras que otras provincias están en el 6.20%. Para pensar. Y acá tenemos el total de los ingresos tributarios. Fíjense, los ingresos de la provincia. Algunas provincias no tienen un gran sistema tributario. Por ejemplo, vamos a tomar Neuquén. Neuquén tiene el 22.80% de ingreso tributario, pero fíjense en Neuquén, la parte roja que son los ingresos no tributarios que por supuesto tienen que ver con las regalías. Entonces puede tener una cierta laxitud, pero no sabemos si los sistemas están bien explotados, porque no sabemos cuánto es la presión. Eso es la parte que tenemos que pensar un poquito más, no digo, lo tomo como muestra nada más la provincia, en qué podemos mejorar. Y acá saltamos una parte final, no de la exposición, pero empiezan las preguntas. Habíamos dicho de que empezamos, que teníamos diferentes modelos y vimos la evolución con las crisis, el federalismo cómo respondió. En 1853 el agroexportador, que tuvimos acá una persona que hizo una exposición respecto de podemos aumentar las exportaciones. Después pasamos a un modelo easy y por último llegamos al modelo de mercado. Yo les pregunto, ¿qué modelo somos hoy? ¿Hay alguno que pueda contestarme? ¿Qué bases hicimos? Bueno, eso es un tema. Okay. Esto es un tema para resolver. ¿Cuál? Composición. Dejamos de ser
agroexportador, ya no somos masa industrial, somos un país de servicios. Y esta es la rareza de nuestro sistema. Y en ese mismo orden, y del tema que estamos hablando, en estas etapas que hemos tenido, federalismo competitivo, cooperativo y coercitivo, hoy, ¿qué federalismo podemos aspirar? ¿Cómo podemos firmar una ley convenio? Es una respuesta que es para pensarla. En definitiva, y esto no escapa a ningún economista ni ningún tributarista tampoco, ¿no? La coparticipación federal bien distribuida mejoraría la inversión, ¿no es cierto, Alejandro? La inversión pública. Esa mejora de inversión mejoraría el consumo. Si hay mejora de inversión y consumo, podemos aspirar a un mejor empleo. Si tenemos estas tres combinaciones, podemos aspirar al crecimiento. Provincial estoy hablando, no estoy hablando a nivel nacional. Provincial. Si hay crecimiento, por supuesto los sistemas tributarios van a poder tener una mejor base. Y si tienen una mejor base los sistemas tributarios, los sistemas provinciales, sistemas municipales también. Y esto lo que va a empujar es una igualación. A su vez, mejorar un gasto dirigido. Poder saldar las deudas del pasado. Sin olvidar la ley de responsabilidad fiscal, que es todo un tema que no tenemos tiempo de hablar de esto. Mejora, por supuesto, la gestión institucional del intendente y del gobernador. Y, por supuesto, no hay que olvidarnos nunca, porque la ley así lo dice, las transferencias discrecionales, que, por supuesto, esto va a colaborar con la cuestión social. Última parte, ¿qué problemas tenemos para resolver? Primero, un gran acuerdo político. El gran acuerdo político es una modificación a la Constitución sobre el artículo 75 en materia de cómo se firma la ley convenio. Tienen que estar todos de acuerdo en la Cámara de Senadores y Diputados. 24 jurisdicciones, hay gente que gana y que pierde. Tema difícil. Un tema que nunca se explotó, se explota, pero de otra manera, es la modificación del año 94 de la Constitución, la quinta, el artículo 124 que ordena que las provincias se pueden ordenar en regiones y tener representatividad. Que esto estaría más que interesante pensarlo para la ley convenio, que cada una de las regiones saque por voto de mayoría cuáles son las intenciones de cada uno, porque las regiones tienen sus mismos problemas. No vamos a pensar, por ejemplo, la canasta básica de las provincias del norte, que es igual a las canastas básicas de las provincias del sur, los consumos, las provincias del norte del agua con las provincias del sur con el gas. Entonces son particularidades que hay que tenerlas en cuenta, que todavía es un tema para mí mucho para explotar. Bueno, por supuesto, ¿qué pasaría en el caso que hay vencidos y ganadores con la ley de coparticipación? Votar una ley de coparticipación, pero que no sea de efecto inmediato. ¿Por qué? Porque hay provincias que van a tener que ceder recursos y van a tener afectados sus presupuestos. Entonces tendría que haber una etapa transitoria en donde la empresa pueda acomodarse sus recursos. Y al mismo tiempo, un fondo compensador para que eso lo equilibre. Por último, también tener asociado otro fondo que sea de carácter bianual, que acompañe en un porcentaje determinado a la cuestión social. Y por último, los parámetros objetivos para ver el tema de la brecha de desarrollo, definir qué es la brecha, una nueva definición, y que sea cada 10 años, obligatoria. Muchas gracias. Bueno, realmente magnífica la exposición, excelente, una historia de todo el federalismo fiscal y realmente es un tema muy complejo. Si los que alguna vez cursamos teoría de la complejidad, es muy complejo todo el tema de la coparticipación federal de impuestos. En este marco, preguntarles si tienen las consultas para formularle al profesor. Sí, excelente. Muchas gracias. Daniel, tengo una... Te felicito, muy bien. Gracias, gracias. Muy bueno. Una consulta. Se han presentado proyectos de modificación de la ley de coparticipación, sobre todo últimamente.
¿Hay alguno de ellos que te merezca alguna cita, digamos, que lo hayas evaluado y veas que es potencialmente posible? ¿O no? En estos 30 años, contabilizados hay 135 presentados. Hay una comisión que se dedica a esto, que depende, por supuesto, del Congreso, pero en realidad entran los proyectos, son debatidos, pero no hay acuerdos, ¿viste? Por eso cuando yo hablé de las observaciones finales, el tema del gran acuerdo, el gran acuerdo político, porque esto no es solamente una distribución de recursos, hay argentinos que sufren. O sea, para vos no hay otra posibilidad que modificar la Constitución. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. El tema es cómo se representa en la Constitución, ¿no? Es decir, el constituyente del 94 tuvo una imagen muy representativa, genérica y global, con buena aspiración, sin tener en cuenta los factores económicos. Porque acá lo único que premia es el factor económico. Un mayor recurso es mejor presupuesto, un menor recurso, menor achicamiento de presupuesto, menor gestión. Gracias. Igual quiero aclarar, perdón, una cosita más. Yo fui alumno del doctor Mario Burcuni y tengo el mismo problema de verborragia. Les pido disculpas, por favor. ¿Otras preguntas? Bueno, al no haber más preguntas, entonces le damos un gran aplauso acá al expositor. Y bueno, vamos a pasar a la última conferencia de la tarde y para presentar a los disertantes le pido que se acerque la contadora Gladys Valles y el expositor Edgardo Ferré Olivé. Bueno, la contadora Gladys Valle presentará al expositor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en este importante congreso. Sí. Bueno, tengo el orgullo de presentarla, realmente un orgullo, además un amigo, esta conferencia, esta que nos toca sobre política y cambio climático, del doctor Edgardo Ferré Olivé. Y sí, tengo que, muy resumido, ha hecho el currículum, apenas unos tips, porque tiene un currículum muy extenso. Director de la Escuela de Estudios de Responsabilidad Social y Ambiente del IESPA, magíster en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Matanza y del IESPA, también investigador del Centro de Estudios de Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Escritor también de innumerables artículos, escritor de libros de diversas especialidades que te admiro y te sigo, por eso voy y los compro. Y ya les doy la noticia que está a disposición su flamante libro sobre política tributaria y ambiente. Gracias por este aporte al IESPA, con sus 3 pilares, que es instrumentos económicos, reforma fiscal verde e impuesto al carbón. Hay que recordar que en el desarrollo de las políticas fiscales se viene avanzando en la aplicación de instrumentos económicos a fin de disminuir los efectos negativos que se producen en el ambiente. Estos efectos tienen su origen en la actividad humana, esa actividad humana que sabemos que está en relación directa al crecimiento demográfico de la población, a la producción industrial y al uso de combustibles contaminantes, entre otros aspectos, ¿no?
Entonces, les pido mucha atención porque tenemos el placer de recibir esta ponencia tan importante. Gracias, Edgardo. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, Gladys, un gran valor, que se nos ha jubilado hace poco, ¿no? Así que las vamos a extrañar, siempre va a estar presente y aparte, claro, tiene un lugar asignado acá en la Mutual, ¿no? En el IESPA como siempre. Bueno, vamos a comentar básicamente, espero terminar antes del partido, que inicie el partido. No, en un ratito terminamos. ¿Me dejan? O si no me voy a la pileta, que algunos querían ir a la pileta, me voy a la pileta. Bueno, el tema pasa por la importancia. Es interesante lo que decía Gladys con respecto al tema de si es el ser humano el que produce todas estas desavenencias o no, porque ustedes saben que hay una tendencia actual de que no es el ser humano. Hay una tendencia actual también que la contaminación no castiga a los sectores marginados ni tampoco trae problemas a la economía. Ayer justo un expositor comentaba que quizás, decía algo de los ambientalistas, ¿no? De que se van a quejar los ambientalistas porque quizás hay que seguir produciendo. Bueno, y acá entra en algo que vamos a ver al final, que me parece interesante, el tema ético, ¿no? El tema ético y lo que estamos hablando acá en la jornada, ¿no? Porque es un tema de mucha importancia. Si vamos a propender a utilizar este tipo de mecanismos, instrumentos económicos o no, o vamos a dejar que que siga contaminando, que se den subsidios a aquellos combustibles que son contaminantes o si dejamos de darlo, porque ahí entra todo un tema central. Pues si se está subsidiando el combustible fósil produce los gases de efecto invernadero, ¿en qué vamos a terminar? ¿Vamos a seguir subsidiándolos o no? Porque hay un tema central, está el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que la política actual es, desde nuestro Poder Ejecutivo actual, es estar en un ida y vuelta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. No está tan clara la aceptación del objetivo. Yo creo que se va a aceptar por la cantidad de países que lo están recomendando, pero el tema es que si no se acepta, el Objetivo de Desarrollo Sostenible se viene abajo todo lo que sea el cuidado del ambiente, se viene abajo todo lo que sea responsabilidad social y se viene abajo otros aspectos que yo creo que hay que cuidarlos, ¿no? Bueno, el tema acá pasa por los problemas que se dan en el mundo con respecto al ambiente, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema tributario? Acá tenemos que ver en el ordenamiento tributario qué vamos a incorporar con estos aspectos, quizás sí, quizás no, porque uno dice, bueno, está Edgardo dando vueltas siempre con lo de impuestos ambientales, ya cansa, porque está ahí, es un fanático. Bueno, me gustará, pero el tema es que no, porque tienen que coexistir los instrumentos. O sea, si el mecanismo administrativo, el control administrativo que se realiza es superior a la aplicación de un tributo de carácter ambiental, se tendrá que aplicar un mecanismo administrativo. Si se quiere aplicar un mercado de carbono en vez de utilizar un impuesto ambiental, se utilizará el mercado de carbono. Y ojo que Argentina ya está volviendo a analizar el tema de los mercados de carbono. Y eso puede ser que al Poder Ejecutivo actual le guste ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado con un mercado, ¿está bien?, en el cual va a haber finanzas sostenibles y otros aspectos. Entonces acá lo que hay que ver siempre es el tema de cómo se relacionan estos y cómo vamos a tener los distintos tipos de problemas, ¿no?, para analizar. El local es el que afecta básicamente todo lo que sea, en materia tributaria van a ser más que nada tasas. ¿Por qué? Porque van a ser aspectos locales que van a estar relacionados quizás con unas tasas relacionadas con ambiente, pero de carácter local, como puede ser un residuo, etcétera. Los llamados transaccionales, que más bien son regionales, son los que afectan distintas jurisdicciones. Nosotros tuvimos hace tiempo, ¿se acuerdan?, el tema con las pasteras, ¿no?, con Uruguay. Bueno, era un tema regional transaccional. Pero también puede haber problemas ambientales entre las provincias, que son aspectos que obviamente lo va a tener que dirimir la Corte Suprema. Y los globales son problemas ambientales que están afectando a todo el mundo. Agnar Sandmo, que es un tratadista noruego, empezó a analizar este tema porque quería incorporar un impuesto ambiental de carácter global. El tema es cómo se recauda, quién lo recauda, cómo se distribuye. Ahí viene el tema. Y el tema, porque ahora, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando con el pilar 2 de BEPS, con el impuesto mínimo global por economía digital. Pero hay temas globales que también hay que empezar a analizar, como puede ser un salario básico universal, desde el punto de vista de la seguridad social, y un impuesto al carbón universal desde este punto de vista. Y antes la OCDE, que era la que manejaba todos estos temas, lo va a seguir manejando, pero se empieza a meter Naciones Unidas.
Entonces ahí ya va a haber una puja de intereses entre la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico y Naciones Unidas. Son los temas que se vienen. Entonces acá el tema pasa, ¿puedo aplicar un impuesto ambiental de carácter internacional? Bueno, hay que ver, yo lo veo impracticable, impracticable. Y si se practica, ¿quién lo va a administrar? ¿Los países de la OCDE, que son los que contaminan? ¿O los países que están en desarrollo, los países verdes? ¿Que lo va Ecuador, lo va, ¿no? Costa Rica? Ojalá, ¿no? Si se pudiera. Yo creo que después podría quedar en manos de Naciones Unidas si se llega a implementar, cosa que la veo verde, ¿no? Estamos hablando de ambiente, la veo verde. Qué chiste malo que estoy dando. Cuac, cuac, cuac. Bueno, pero por lo menos. Bueno, vamos a apurar porque si no llegamos al partido. Empieza el partido y estamos acá. Y me quedo solo, ya me dijo Marilu. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Naciones Unidas, en los 50 años del programa de Naciones Unidas, hace un análisis porque uno lee los diarios y todo y dice que el calentamiento global, el calentamiento anual no puede superar el 1,5 grados centígrados con respecto a una base, que no podemos tener más calentamiento que eso. ¿Por qué? Porque si se calienta más, ¿qué va a pasar? Vamos a tener todos estos temas relacionados con el ambiente. Fíjense, al 1,5 grados de centígrados va a haber un efecto distinto con respecto a las quemas, o sea, las sequías, etcétera, que si estamos en un nivel de 4 grados. Porque si estamos en 4 grados, ya casi desaparece todos los cultivos. Con respecto a las comidas, lo mismo. ¿Ven? Por ejemplo, al 1,5 grados de incremento va a haber una disminución en la producción en el arroz, en el maíz, en la soja. Pero a 4 grados centígrados que se incremente, va a haber un nivel ya de desnutrición total, o sea, no va a haber alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó esto, porque se decía, ¿qué iba a ser? ¿Calentamiento global o enfriamiento global? Cuando empezaron a interpretar todas esas cosas. Bueno, el enfriamiento global ya quedó de lado, no existe. Lo que existe ahora es el calentamiento global. Está demostrado científicamente. Hay gente que opina que esto es un boom, digamos, para conseguir inversiones, dinero, etcétera. Yo interpreto que no. Bueno, Naciones Unidas hace estos gráficos que son interesantes, también en las costas, porque ¿qué pasa? Ya a incrementos a 2 grados centígrados, 3 grados centígrados, fíjense que en las costas ya no vamos a encontrar que el nivel del mar y las aguas va a subir mucho, entonces van a tener en las costas ese efecto y en la naturaleza otros porque van a desaparecer los arrecifes de coral, no vamos a tener peces, va a haber una extinción total de vegetales si llegamos. Esto quizás algunos de ustedes tengan la suerte de verlo, otros no la tendremos quizás porque esto va a estar en el 2100 se va a producir esta situación. Pero ¿por qué se mantiene el grado y medio de incremento? Para que no siga incrementándose, obviamente, esta situación que no se dé en 20 años, ¿no? Porque esto va a traer el incremento en las aguas, etc. Entonces, ¿esto qué pasa? Entra en el ámbito de la economía ambiental y entra en el ámbito de que nos ocupa a nosotros como tributaristas, ¿no? Analizar la economía ambiental, qué aspectos tiene que tener en cuenta. La particularidad que tiene, que Daniel Soria comentaba, las externalidades, acá también en materia ambiental es muy importante el tema de la externalidad, porque la externalidad en esta materia es por las economías o deseconomías que se producen cuando se realiza una actividad. Generalmente acá lo que nos encontramos es con la contaminación, es una externalidad negativa. Yo contamino, estoy perjudicando a alguien, ¿está bien? Entonces, hay que analizar ese tema, los derechos de propiedad, porque ¿quién es dueño del sol? ¿Quién es dueño del aire? ¿Quién es dueño del agua? En un principio nadie, ¿está bien? El agua igual hay que potabilizarla, pero el del sol, igual se acuerdan que en una provincia querían implementar un impuesto al sol, etcétera. Bueno, pero la propiedad es sol, agua, el viento mismo. El viento nos va a producir energía eólica, pero no es dueño nadie. Y ahí entonces nos encontramos con ¿qué? Se produce una externalidad que puede ser un efecto negativo o positivo. Si el efecto es negativo, estamos con las ecotasas o los impuestos ecológicos. ¿Está bien? Y acá, ¿qué principio se aplica? El que contamina paga. En cambio, si lo que estoy dando yo es un beneficio, yo por ejemplo produzco energía solar, energía eólica, estoy dando un beneficio. ¿Qué se le puede dar a esos sujetos? En vez de aplicarle un impuesto, darle una subvención, una ayuda, ¿está bien? Entonces, ¿ahí qué principio se aplica? Ahí ya no se aplica el principio quien contamina paga, sino que acá se aplicaría un principio, que no está en ningún lado, pero es la lógica del tema, que es el que descontamina cobra, ¿está bien? Siempre hay que tener en cuenta de no estar dando continuamente subvención de la subvención de la subvención, que muchas veces pasa. ¿Está bien? Ni tampoco los beneficios fiscales, porque todo beneficio fiscal que se otorga es recaudación que el Estado Nacional deja de cobrar.
Bueno, entonces tenemos mecanismos administrativos e instrumentos económicos. ¿En qué sentido? Control administrativo en estos aspectos o directamente aplicar algún tipo de instrumento. Básicamente los de más importancia son los impuestos ambientales, que es de incentivo. ¿Por qué de incentivo? Porque se aplica el impuesto ambiental ¿para qué? Para que la gente no contamine. Yo tengo que incentivar a que la persona deje de contaminar. ¿Y cómo la puedo incentivar? Aplicándole un impuesto. Ese impuesto tiene que ser tan alto que no le convenga pagar el impuesto, sino que modificar su producción, etcétera, ¿para qué? Para tener un mejor, porque si no, si fuera bajo el impuesto, todos los años le voy a cobrar el impuesto, lo va a seguir pagando, como si fueran vino esas multas. Hay multas irrisorias que aplicamos nosotros también. Bueno, esas multas irrisorias es lo peor que hay porque no modifica pautas de ningún tipo. Y lo de mercado dado por los permisos de emisión. Estos permisos de emisión en el cual va a haber una oferta y demanda de permisos y en función de esos lo que se busca es reducir la contaminación. Esa es la idea, lo que se está buscando actualmente en todos los países. Nosotros estamos un poco aletargados, como República Argentina, el bloque también, esto hay que trabajarlo por bloque. La Unión Europea nos lleva a mucha distancia, muy avanzado, Australia, Canadá, Japón también. O sea que hay que ver internacionalmente cómo nos posicionamos nosotros. Los estándares son controles, son distintos tipos de controles que lo realizan organismos, generalmente se puede hacer en las provincias, tienen oficinas de controles administrativos con relación al ambiente y bueno, controlan la emisión, la calidad de los productos, etcétera. Qué tipo de productos hay, qué sulfuro tiene, qué cantidad de elemento contaminante, cuánto se puede contaminar, ¿está bien? Va dando límites estos estándares. Los tributos básicamente dentro, vieron los que hemos visto nosotros en finanzas públicas, van a poder ser impuestos, tasas y contribuciones especiales. Hay que cumplir el mismo requisito, el impuesto general, la tasa es particular afectada a un servicio, se aplica el principio que quien contamina paga. La característica que tiene el tema de ambiente con las contribuciones, que las contribuciones especiales no son las positivas, no son las que yo le estoy otorgando a alguien por darle un beneficio, ¿está bien? Yo pavimento, le doy luz a la localidad, ¿no? Mejor hago obras ahí, hay una contribución especial que le estoy dando un beneficio, me lo tiene que pagar. Acá es distinto, porque acá en materia ambiental es cuando el poder administrador conoce que se está perjudicando a ciertos sujetos, ¿está bien? Y obliga a los sujetos que están trayendo ese perjuicio a que paguen una contribución. Por ejemplo, un aeropuerto que trae problemas de sonoridad le pide que insonorice el aeropuerto para no causar un perjuicio a la sociedad. Es un aspecto distintivo con respecto a los tributos ambientales. Tenemos impuestos sobre distintos conceptos, sobre ciertos productos, emisiones. Hay regímenes de depósito-reembolso. En Argentina se quisieron implementar, no pudieron implementarse. La imposición ambiental que surge de Cecil Pigou, 1920, está relacionada con analizar cómo yo hago para el impuesto ambiental aplicarlo, internalizando el concepto del mismo. ¿Está bien? Voy a aplicar un impuesto, lo internalizo en el producto, se incrementa el valor del producto. El tema que hay que tener en cuenta siempre, fíjense que hay un equilibrio de mercado y un equilibrio social, y cantidad de mercado y cantidad social. Hay que tener en cuenta de que no transformar un impuesto de carácter ambiental en un impuesto de tipo regresivo. ¿Está bien? O sea, hay que tratar de buscar elementos sustitutivos para que pueda trasladar a los consumidores la compra del producto a algo que no contamine. Esa es la idea. Los permisos de emisión surgen del protocolo de Kioto. Ustedes saben que el protocolo de Kioto tuvo sus idas y vueltas. En materia ambiental, ¿no? Porque en materia aduanera también hay convenio de Kioto. Ahí las tres partes son intercambio de cuotas entre las partes del protocolo, que generalmente son países desarrollados, aplicación de proyectos conjunta para ciertos países que eran de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el mecanismo para un desarrollo limpio. Este mecanismo para un desarrollo limpio se relaciona con el Fondo Argentino de Carbono. Ustedes recuerdan que se dictó en su momento, que fue muy interesante porque lo que hacía este mecanismo de desarrollo limpio que era que una parte del protocolo obligada invertía en países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, Japón, que era parte del protocolo, ¿qué podía hacer? Comprarle partes a Australia, comprarle partes a Estados Unidos, comprarle partes a Inglaterra o realizar mecanismo de desarrollo limpio. Y el mecanismo de desarrollo limpio no era otra cosa que Japón invertir, por ejemplo, en Argentina, en una granja eólica en San Juan o en Comodoro Rivadavia, donde fuera. Y pasó. Hubo muchos proyectos de inversión de ese tipo. Son muy interesantes. ¿Por qué? Al país del protocolo le conviene porque la erogación es menor. Y a nosotros, o el país receptor, le conviene porque es más trabajo, más inversión, etc. Ese es un tema que yo creo que se va a tener que empezar a desarrollar ahora, ¿no?
Permiso de emisión es muy sencillo, es un mercado en el cual hay oferta de permisos, demanda de permisos en función a la contaminación. La crítica que se hace a esto es, se fija un tope de contaminación. España ha trabajado mucho, la Unión Europea también, pero España tiene muchas idas y vueltas, no llega a efectivizar sistemas eficientes con respecto a este tema. El mercado de carbono entra dentro de este marco. Argentina está elaborando proyectos para mercados de carbono, ¿está bien? Que es para fijar el precio de carbono, para establecer el valor de la externalidad. Suecia, por ejemplo, tiene un valor de precio del carbono de $130. Nosotros, cuando hicimos el impuesto al carbono, andábamos en un orden del 10%. La idea es tender a que sea un valor más elevado, el valor del carbono, para cambiar todas estas políticas, ¿no? Acá está los permisos de emisión se están desarrollando, se están tendiendo a desarrollar en una estrategia a largo plazo que establecimos nosotros y que adherimos. Nosotros como país adherimos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, a Descarbonización 2050 y ahí incluye la estrategia a largo plazo. ¿Está bien? Eso es hasta hoy. No sé qué pasará mañana, porque es así. Espero que se respete por lo que yo les comentaba, ¿no? Antes. Los bonos verdes, hay bonos verdes y bonos azules. Los bonos verdes son estos instrumentos financieros que los tiene que habilitar la Comisión de Valores. ¿Hay bonos verdes hoy vigentes? Sí, especialmente en Argentina se maneja a través de bolsas y mercados argentinos, que tiene bonos verdes privados y públicos. Los públicos generalmente los dan municipios. Y los bonos azules, que no está establecido Argentina, se relaciona con todo lo que sea las aguas, ríos, mares, océanos. Ustedes saben que hay un problema muy grande en los mares, océanos, especialmente contaminación de plástico, residuos de plásticos, todos esos aspectos. Y el mayor problema que tiene, que origina los ciclones que actualmente se producen en la Florida, o que dan pie de que sea más agresivo, ¿no? No que lo van a originar, es que hay que cuidar dos conceptos importantes, los bosques y los mares, porque son dos grandes sumideros. Absorben cuando el gas de efecto invernadero tiene un efecto en el cual impacta y se eleva, los absorbe para quedar en efecto tipo invernadero, viendo de las plantas, todo eso, a los efectos de que no se produzca un calentamiento superior. Entonces, si no se cuida los dos grandes sumideros, que son bosques y océanos en particular, el océano genera un vapor, que es lo que está generando que cada vez estos huracanes sean más agresivos. Bueno, la OCDE viene desarrollando estos temas hace tiempo. Obviamente, en materia ambiental, los mayores problemas son dos, ¿no? En concepto global: energía y transporte. Son los que generan mayores problemas en lo que hace a la posible contaminación. Acá, aunque ha pasado tiempo, es importante ver acá, porque acá lo que se hizo en un seminario de tendencias en el Instituto de Estudios Fiscales de España, a través de la OCDE y el Directorio de Ambiente, fue desarrollar el tema de los impuestos ambientales, qué porcentual representaban con relación al Producto Bruto. Fíjense, los países que más, no sé, no van a llegar a ver, pero los países que más relación tienen son, en general, los países denominados países norte de Europa o también países ricos de Europa, los que han trabajado siempre estos temas: Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia. Después acá, por ejemplo, está en amarillo España, porque es perdón. No, lo puedo volver. Lapsus. No, pero por ejemplo, Turquía también tiene una alta incidencia. Fíjense, Estados Unidos tiene muy baja incidencia de lo que cobra por impuestos ambientales con respecto al Producto Bruto, porque Estados Unidos, en general, ¿qué estrategia tiene? No tiene una estrategia nacional, sino por Estado. Y aparte de eso, trabaja más con permisos de emisión que con impuestos ambientales. ¿Está bien? Es la política que puede tener cualquier país. Acá la importancia es ver que el transporte, básicamente, fíjense, motor de vehículos, transporte, es el que genera la mayor cantidad de impuestos ambientales. O sea, la base imponible, la mayor incidencia la tenemos a través del transporte y los motores. Es muy más baja la electricidad, la basura y otros conceptos. Esto es más moderno,
porque es un informe de la CEPAL del año 2022. Fíjense, Dinamarca, que tenía en el otro gráfico el 4,7% de Producto Interno en impuestos ambientales, acá está en el 3,7%. Países Bajos, Italia, Finlandia, son estos países. En Latinoamérica, Costa Rica, la que viene pionera, Honduras después, y Uruguay vendría a ser tercero. Nosotros como país, en lo que hace energía y transporte, estamos en el 1,2% del Producto Bruto. Bueno, para establecer el impuesto, obviamente, lo que hay que tener en cuenta es cómo lo encuadramos tributariamente, porque acá lo que hay que trabajar es tienen que trabajar en forma mancomunada a distintos sectores. Entonces, ¿qué pasa? No es un tema que lo tenemos que manejar nosotros, por ejemplo, como AFIP. No, esto se tiene que trabajar a través del Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda o Secretaría, ¿no? Cambia todos los días, no me acuerdo. La Secretaría de Salud, ahí la pegué. No, ahora es Ministerio, María. O sea, salud, energía, medio ambiente, o sea, la característica principal, economía, son todos conceptos que se tienen que interrelacionar y hacerlo obviamente federal en serio a través de la COFEMA, ¿no? Confederación Federal de Medio Ambiente. ¿Cómo lo encuadramos tributariamente? Ver si se incorpora como nuevos impuestos, si van a ser impuestos que se van a modificar. Los principios constitucionales son los que aplicamos, que conocemos todos con relación a todos los impuestos, ¿está bien? Lo que trae un tema interesante a nivel de las finanzas públicas, esto de la constitucionalidad, es el tema, algunos conceptos que no sean retroactivos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de contaminación quiero grabar. Si es en base a un stock o en base a una emisión, cambia todo. Pero también la capacidad contributiva. ¿Qué aplico? ¿Capacidad contributiva o capacidad contaminante? Porque acá lo que hay que tener en cuenta es que el artículo 43 de la Constitución dice que hay que cuidar el ambiente, o sea, es un principio constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Si yo incumplo, ¿le voy a aplicar una capacidad contributiva como cualquier tipo de impuestos o va a tener una capacidad contaminante propia por la cual se puede dar que yo no mido cuando aplico, si aplicara, ¿no?, un impuesto ambiental, un tope de 33% que es confiscatorio? No, yo le aplico lo que tenga que aplicar y si la empresa quebrará, quebrará, teniendo en cuenta que la persona obviamente ha obrado de mala fe y no ha cumplido con la Constitución. ¿Está bien? Eso es una discusión que se da especialmente en España, con la Constitución española. Y acá hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no?, de al diseñar el impuesto, un hecho imponible que sea ambiental y la base imponible que sea correctamente determinada. Ustedes saben que un impuesto sin base imponible objetiva que pueda ser determinada, se hace un planteo judicial y se deja sin efecto el impuesto. Ya pasó hace años con los videogramas que existían en ese momento. Y el hecho imponible siempre, igual que una tasa, tiene que tener fin ambiental. Y acá entra a jugar otra cosa. Yo con el impuesto ambiental quiero cambiar la pauta de conducta, ¿no? Pero no quiero recaudar más, no es recaudatorio. Un impuesto ambiental es para reducir la contaminación. Por consiguiente, el fin que tiene es extrafiscal. Si yo incorporo un impuesto ambiental, recaudo 100 millones y a los 2 años recaudo 10, no quiere decir que estoy recaudando mal o que no me sirvió el instrumento. Puede haber servido mucho, porque esos 10 millones que recaudé, el 10% puede estar estableciendo que estoy modificando muchas pautas de conducta y no estoy recaudando el impuesto. Dentro de un sistema de eficiencia de la recaudación y del tributo, ¿no? Acá en el sistema tributario obviamente hay ciertas modificaciones que se pueden hacer en los impuestos. Hoy por hoy en Argentina lo que tenemos es por la ley 27430 el impuesto al dióxido de carbono, ¿tá? Pero también hay que tener en cuenta que en las legislaciones tributarias se pueden efectuar modificaciones para ir mejorando, obviamente, estos aspectos, ¿no? Amortizaciones aceleradas, etcétera. Bueno, esto ahora ya lo empezamos a leer todos con el RIGI, ¿no? Es el RIGI. Así que hay que estudiarlo eso. También con respecto a los impuestos a los consumos, puedo utilizar tasas diferenciales. En vez de la tasa general del 21, puedo aplicar del 5 o del 27, según que el producto contamine o ayude a descontaminar. O sea, es una batería de instrumentos que yo puedo hacer modificando la legislación actual o creando nuevos tributos ambientales. ¿Qué pasa en los municipios? Municipio de Córdoba, cualquier municipio que nosotros manejemos o tengamos contactos. Bueno, en general se trabaja mucho con beneficios fiscales en materia ambiental. Por ejemplo, para impuestos sobre inmuebles, ciertos inmuebles que están relacionados, por ejemplo, con instalaciones de energías renovables, se le otorga un tipo de beneficio. ¿En qué? En el alumbrado, barrio de limpieza o lo que fuera. Establecer transporte de trabajadores, el plan de transporte, todos los países están trabajando con ese tema, utilizar un servicio público, hacer eficiente el transporte público y si no ser utilizable el transporte
compartiendo automotores, o realizar actividades con transportes con bicicletas o lo que fuera, en todos esos aspectos. Los impuestos sobre vehículos, porque ahora se viene todo lo que sea impuesto híbrido, impuesto electrónico. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el patentamiento de un impuesto eléctrico está exento del impuesto a las patentes, no paga patentamiento. O sea, hay regímenes locales que van a dar ciertos incentivos para atender a utilizar vehículos que no quemen combustible fósil. ¿Qué es lo que se viene? Dicen, en 5 años van a ser autos eléctricos, yo no lo creo. Pero bueno, serán 20, serán 30. El tema que tiene el vehículo eléctrico también es el tema del combustible, qué islas voy a tener que constituir a los efectos de que todos puedan cargar ese tipo de combustible. Terrazas verdes, otro aspecto que lo quiso implementar la Ciudad de Buenos Aires, que en varios países se utiliza el tema de terrazas verdes. Lo que se hace es tener la terraza con vegetación para que se transforme en un sumidero. ¿Vieron que los bosques eran sumideros? Bueno, las terrazas se transforman en sumidero. En la Ciudad de Buenos Aires hay unos colegios que tienen terraza verde. O sea que en la terraza han puesto unas plantaciones para que los gases de efecto invernadero se subsumen. Y el turismo, que es otro tema también importante, que está acá la Ecotasa Turística Bariloche, acá está Belén presente, mirá cómo mira Belén. Ahora se ha modificado porque un fallo Cantalupi que está estableciendo que hay que hacer una nueva resolución con este tema. Puerto Iguazú tiene una tasa ecoturística, las grutas también. Y, por ejemplo, hay impuestos que no son turísticos, pero se los quiere dar como turísticos, como el derecho de uso urbano la Ciudad de Buenos Aires. A todos los visitantes de la Ciudad de Buenos Aires se les cobra un derecho, pero ese derecho es un impuesto directamente y no tiene ningún carácter ambiental. El tema de la ecotasa, básicamente se relaciona con ciertos servicios turísticos, ya igual con el fallo que yo les comenté, se está dando vuelta todo. Lo que se critica es por qué pasa también, fíjense, ¿no? Yo digo, establezco la ecotasa en base a un monto fijo por día de pernocte, ¿no? Y va en función de la categoría del hotel. Entonces esto también se lo criticó, porque está bien, ¿qué tiene que ver la categoría del hotel? Tiene que ver la categoría, la capacidad contributiva del que va al hotel, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Que yo esté en el 5 estrellas, que tenga que pagar más, está bien. No quiere decir que acá en 5 estrellas no se cumplan las normas ambientales mejor que el de 1 estrella. O peor, si yo en Bariloche se le da una tarifa especial a todo lo que sea la gente que va a campings. Hay más posibilidad de crear algún tipo ambiental, quizás, no vamos a decir nada que quizás no se da, pero quizás se da la posibilidad que en un camping se dé el tema de un incendio o un tema ambiental, hay más posibilidades que se dé un incendio en un hotel 5 estrellas, un hotel 4 estrellas o algo que afecte el ambiente. Es una tasa específica, ¿no? Y acá lo que es importante, que no es recaudatoria, pero acá el tema, que también lo toma el fallo Cantalupi, es que acá se aplica una doble imposición, porque estoy aplicando por el pernocte una tasa, cuando también ese pernocte va a estar alcanzado por la ley de impuesto a valor agregado. ¿Está bien? O sea, fíjense acá, de un tema de carácter turístico, se le dio el tema ambiental. ¿Qué se pueden considerar en el sistema tributario? ¿Qué aspectos hay que considerar para incorporar todos estos conceptos? La estabilidad fiscal, que ahora se puso muy de moda obviamente con el RIGI también, ¿no? La estabilidad fiscal por la cual las normas nacionales, provinciales y municipales tributarias, se empieza un proyecto de inversión de cualquier tipo, mientras dure ese proyecto de inversión, no va a tener estabilidad, no se puede modificar la norma. Esto se aplica en minería, la ley 24.196, en bosques, energía eólica y solar. Entonces hay régimen de estabilidad fiscal que tienen relación con el ambiente, porque estas leyes tienen relación con el ambiente. También la aplicación de ciertos incentivos fiscales, especialmente para las energías alternativas. Y ahí aparece el impuesto al dióxido de carbono. No apareció. Bueno, este impuesto al dióxido de carbono que surge de la ley 27.430. Tengan en cuenta que tiene vigencia hasta el año 2035. Otro tema importante también es relacionar cómo financio el ambiente. El ambiente se va a financiar con gastos de presupuesto público. Hay una jurisdicción propia para el ambiente que es la 81. ¿Qué es gasto directo? Son las partidas. ¿Ustedes leyeron el presupuesto? El último, léanlo porque está bueno. Lo que pasa es que el presupuesto nadie lo lee, pero yo siempre digo, la ley de presupuesto es fundamental leerla. Es la base de información que me va a decir, que por lo menos la elevación, que
piensa el Poder Ejecutivo que está actualmente hacer con todos nosotros. Puede ser bueno o puede ser malo, hay que leerla. Lo que pasa es que son 500 hojas, uno se asusta. Pero ahí va a decir todas las pautas. Y en materia ambiental también. Entonces le va a decir, en materia de gasto directo, qué efectos va a tener en todos estos aspectos, el control ambiental, etc. Y también va a estar el gasto de carácter tributario. El gasto tributario no es otra cosa que lo que se deja de percibir cuando damos exenciones o beneficios o promociones. ¿Qué pasa? Tiene un efecto muy importante. En el año 2023 era el 3,5% del PBI, es muy importante. Y ahora va a ser mucho más, porque seguimos teniendo más gasto tributario. No solo con el RIGI, sino con, por ejemplo, el régimen de promoción de empleo. La ley 24.013 que se modifica, también va a ser otro gasto tributario. En lo que hace ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué surge de gasto tributario? Los beneficios que se dan en estos regímenes. Bosques cultivados, actividad minera, energías renovables, etc. Esta es la ley 2424, que es la de autoconsumo de energía. No sé si se acuerdan o la conocen. El que pueda hacer un panel solar en su domicilio tiene derecho por el excedente a pedir. Bueno, entonces entramos acá en el cambio climático en general. Recordemos, ¿no?, los tributos que se pueden aplicar. Otro tema, ¿qué pasa con vaca muerta, no? ¿En qué sentido? ¿Qué impacto ambiental tiene vaca muerta? ¿Es bueno o es malo? ¿Tiene un proceso sano con el ambiente o no es sano con el ambiente? ¿Qué hay que hacer acá? Obviamente, estudio de impacto ambiental. Con ese estudio de impacto ambiental yo voy a decir en qué situación está vaca muerta, pero vuelvo a decir lo mismo, el concepto ético, ¿no? Si yo detecto que vaca muerta me está afectando un poco, ¿no?, digamos, el tema del ambiente, en general, ¿qué hago? ¿Discontinúo vaca muerta o lo apuro a vaca muerta? ¿Lo dejo sin efecto o lo continúo? Un tema central, ¿no? Bueno, todos estos temas se trabajan a través de Naciones Unidas en las conferencias de las partes. La 28 fue en Dubái, la 29 va a ser en Azerbaiyán. Estas conferencias de las partes son las que retoman el protocolo de Kioto a través del Acuerdo de París. ¿Se acuerdan? El Acuerdo de París es el acuerdo que vuelve a instrumentar todos estos aspectos. Argentina, que es del 2015, el Acuerdo de París, Argentina tiene un compromiso asumido desde el año 2016. Y el impuesto al dióxido de carbono, en nuestro aspecto que nos importa, es un impuesto nacional, ¿no? La ley 27430 establece este impuesto, que es un monto fijo que se actualiza por el índice de precio consumidor. No sé si saben que no se llegó a actualizar todo. Cuando se va a actualizar, muchas veces se deja sin efecto la medida. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que el combustible también va a tener un efecto de incremento por el precio propio del petróleo, ¿está bien? Pero esto tendría que estar, hoy por hoy tendría que estar más actualizado, porque no se ha ido actualizando, porque se fue adecuando esos temas. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Aquellos que realizan el refinado de combustibles, que lo producen, que lo importan, y el hecho imponible es la entrega de producto o la retira, o como todo lo que sea combustibles, cuando hay una diferencia de inventario, nace el hecho imponible. Y recuerden que está vigente hasta diciembre del 2035. Esto sería, según un estudio del 2023, indicaría acá en verde oscuro, digamos, los países que tienen impuesto al carbón. En el verdecito, los que tienen solo nivel subnacional. Fíjense, ¿quién aparece ahí? ¿No? Canadá, por ejemplo. Y los que no tienen impuesto al carbón, muchos de estos países, y aquellos que no hay data. Fíjense, a nivel, en África, por ejemplo, Sudáfrica es el país que tiene impuesto al carbón. En Europa, algunos de los países, vuelvo a decir, son los países generalmente Finlandia, Noruega, Japón, por acá, Portugal. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica está México, Colombia, Argentina y Chile. ¿Qué pasó con esto? Cuando se dicta la ley 27430, en esa época, la presidencia de Macri, ¿qué es lo que se quería? Se quería entrar a la OCDE, como se quiere entrar ahora, ¿no? A la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Para entrar a la OCDE ve con muy buenos ojos los países, aquellos países que aplican impuestos ambientales. Son fanáticos como yo. No sé para qué, pero son fanáticos. Dicen, bueno, vamos a aplicar impuesto ambiental. ¿Quién estaba aplicando impuesto ambiental? Los países OCDE. Eran México y Chile. ¿Quiénes querían aplicar en ese momento? Nosotros, Argentina y Colombia.
Colombia está en la OCDE, nosotros no todavía, pero la idea en su momento era esa. Entonces, estos son los cuatro países que tienen el impuesto al carbón. Y también Uruguay, que acá no está incorporado. Y Uruguay tiene una presión fiscal impresionante, porque aplica sobre el litro de nafta directamente el impuesto al carbón. No sé si ustedes han viajado a Uruguay o han escuchado el tema en Uruguay, han encarecido el producto, es una presión fiscal muy alta la que aplica el país uruguayo. Bueno, acá, hablando de la política fiscal para el cambio climático, esto me pareció interesante verlo porque es un desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo que indica, bueno, qué hacer para el cambio climático desde el punto de vista de la promoción estratégica, la política de gestión, cómo manejar los ingresos e incentivos y cómo financiar los recursos. Obviamente, este es un banco que está interesado en estos temas, la financiación y todos estos aspectos, pero fíjense, ¿no? En política de gestión de ingresos e incentivos, revisión de subsidios a combustibles fósiles, o sea, la importancia que le da el Banco Interamericano de Desarrollo de no seguir otorgando en forma gratuita y sin esmerarse mucho subsidios a los combustibles fósiles, empezar a minorar esos subsidios. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles, recuerden que son contaminantes, ¿no? Especialmente la quema del combustible fósil. Aplicar impuestos al carbono y otros impuestos ambientales y aplicar incentivos fiscales. En base a esos ejes, y los otros, como por ejemplo compra pública sostenible y otros ejes, hace lo que denomina el Banco Interamericano de Desarrollo la gobernanza climática. Y este es un tema que se viene no solo a través de la OCDE, sino a través de Naciones Unidas y todas las conferencias de las partes. Bueno. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta dentro de estos aspectos es, por un lado, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La economía ambiental, cómo se produce, la existencia de las externalidades, pueden ser positivas o carácter negativas. El que contamina paga, el que descontamina cobra. Las externalidades obviamente no son nada sencillo determinar las mismas. Es muy complejo la determinación de la cuantía de la externalidad. Pero los estudios, digamos, hay que hacer. Es igual que fijar el precio de carbón. Tiene una alta complejidad, pero obviamente hay que hacerlo. También un tema que es interesante acá siempre es ver la responsabilidad social y las inversiones socialmente responsables. Y acá entra a jugar, por ejemplo, los bonos verdes. Porque si yo invierto en bonos verdes, yo puedo considerarme socialmente responsable, porque no estoy invirtiendo en cualquier compañía. ¿Está bien? Esta inversión socialmente responsable se amplía un poco más al tema del ambiente, no solamente el tema del ambiente. También se relaciona, por ejemplo, con invertir en empresas que tengan cumplimiento tributario. Que, por ejemplo, si a alguien se le aplicó una ley penal tributaria y la sentencia obviamente tiene que estar firme, esa persona, yo en ese tipo de entidad no voy a invertir. ¿Está bien? Si esa empresa se detecta que tiene trata de personas o que tiene trabajo infantil, contrata personas con esa persona, yo no voy a invertir en esa empresa. Si yo determino, ¿no?, como inversor de que esa empresa ha contaminado y se le ha detectado esa contaminación, esa empresa no va a ser para un inversor socialmente responsable. Es un tema muy interesante, es un tema también que se viene. Otro tema, como decíamos recién, el presupuesto público y el ambiente, ¿no? La conformación del presupuesto público con gasto directo y con gasto tributario. Y tener cuidado, obviamente, de si el que descontamina cobra, no estar dando beneficios a sujetos que terminan contaminando. Hay que tener mucho cuidado en esas estrategias. Analizar qué hacemos si aplicamos mecanismos administrativos, tributos ambientales o permisos de emisión. Aplicar un doble dividendo. Ahora no se trabaja con el doble dividendo, es una hipótesis del doble dividendo, sino que se trabaja más que nada con estrategias de compensación. O sea, yo voy a hacer una modificación en la matriz energética en un país, modifico la matriz energética, lo que tengo que tener en cuenta es no perjudicar a los sectores de menores recursos. Entonces, ¿qué hago? Si esa tarifa que le voy a cambiar le empeora la situación a los sujetos vulnerables, ¿qué puedo proponer yo? Darle algún tipo de subsidio, aporte a esos sujetos vulnerables. Se trabaja en ese sistema. El doble dividendo, lo que decía, era una estrategia de que con el impuesto ambiental se mejora, por un lado, el ambiente y se puede mejorar la estructura tributaria. Eso era muy interesante en un momento analizarlo, para ver, por ejemplo, en Argentina, si con eso podíamos lograr que percibíamos un impuesto ambiental, mejorábamos el ambiente y con la recaudación de ese impuesto ambiental podíamos disminuir subsidios en Argentina típico, energía y transporte, mejorar la estructura fiscal. ¿En qué sentido? Que con ese ingreso extra que me
que el Estado recibía, podía darse una situación por la cual bajara la renta del impuesto a las ganancias, ¿está bien? O bajara las contribuciones patronales en cargas sociales para fomentar el empleo. O sea, esa estrategia es algo que hay que seguir analizando, pero no se pudo desarrollar. Por otra parte, obviamente, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, todos los aspectos, el aspecto ambiental también, que ahora está ahí en una etapa como de revisión, ¿no?, por parte nuestra como país. O sea, no es que no lo vamos a cumplir, pero se ha dicho que lo estamos analizando, vamos a ver. ¿Qué está trabajando la Unión Europea? En disminuir los gases de efecto invernadero para 2030 a través de Fit for 55, una disminución del 50% de gases de efecto invernadero. Varios países están trabajando en eso, nosotros también tenemos que trabajar en esa disminución. Descarbonizar las economías al 2050. Esto surge del Acuerdo de París, la Conferencia de las Partes 21. ¿Qué se busca? Se busca que sea carbono neutro en el 2050, este aspecto. ¿Y cómo se puede descarbonizar economías? ¿Cómo puede ser carbono neutro? Por ejemplo, ¿vieron que Cabify, por ejemplo, vieron a los autos que dicen que no afectamos la huella de carbono y todo eso? Claro. ¿Qué hacen? Ellos, el automotor que tienen puede tener combustible fósil, o sea, pueden estar contaminando. Lo que pasa es que descarbonizan, lo neutralizan, ¿haciendo qué? Invirtiendo en fondos sostenibles con el ambiente. Entonces, por un lado, saben que contaminan, no mucho, pero contaminan algo. Pero por el otro, con las finanzas sostenibles, las inversiones verdes que realizan, compensan esa situación. ¿Tá? La otra, obviamente, es una baja total, dejar de contaminar. Y después analizar qué pasa con el impuesto global al carbón. Es establecido un tratado del impuesto global al carbón de Naciones Unidas, es una propuesta, hay que ver cómo se instrumenta, si se puede instrumentar, ¿no?, un impuesto global al carbón que todos estén de acuerdo, porque hay que fijar el precio del carbono y hay que unificarlo. Es una cosa altamente compleja y va a traer muchos conflictos, más conflictos que los que vimos antes con el convenio multilateral. O sea, multilateral de naciones, pero trae más conflictos. Entonces, para terminar viendo esto, y llegamos al partido bien, nada más que empiecen a preguntar de todo y me quedo solo. Ahí no hay problema. Estamos viendo las reformas fiscales actuales, ¿tá? Hay muchos temas para analizar, qué impuestos eliminar, qué impuestos incrementar. Ustedes saben que la política del Poder Ejecutivo es simplificar, mejorar los procesos, ¿está bien? Y que el coste empresario disminuya pensando en una mayor producción, una mayor exportación, y también con ciertos regímenes para que se fomente la toma de empleo, disminuyendo cargas sociales, ¿no? Temas generales y la aplicación de los tributos. Pero acá lo que tenemos que ver en estos temas estamos viendo temas tecnológicos y éticos. Analizar para el ambiente qué tecnología voy a aplicar, porque es muy importante todo esto de la tecnología. Pues yo voy a tender a disminuir la huella de carbono a través de qué tecnología. Y me pareció interesante, por eso lo incorporé, el tema que comentó el conferencista de la conferencia 5, ¿no? Porque vieron que habló de la tecnología exponencial y ahí habló de energías renovables, robótica y otros aspectos. Bueno, todos esos aspectos obviamente hay que incorporarlo acá en tecnología aplicable al ambiente. Un tema de residuos que es muy importante es todo lo que sea economía circular. Hay que aplicar tecnología para la economía circular, tratar que la mayor cantidad de residuos pueden ser reutilizados y que no se genere ni residuo nuclear, ni residuo electrónico, ni otro tipo de residuos. ¿Por qué? Porque se lo estamos dejando a las generaciones futuras, porque hay residuos que pueden ser degradables, pero hay residuos que no. Si no, pasemos un poco por el Riachuelo, pasemos por el Tigre, veamos todo lo que sea barcos y esos elementos que están ahí, que son elementos no degradables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto, trazabilidad de pesca y residuos. Es muy importante estos aspectos, determinar básicamente todos los sistemas de trazabilidad. Desde el Círculo de Políticas Ambientales se está trabajando mucho en la trazabilidad de la pesca. Tratar de fomentar que la pesca sea controlada y que no se afecten las especies. ¿Está bien? Por ejemplo, si se produce, que hubo un tema en el NAFTA con Estados Unidos y México, hubo un tema en su momento con la pesca del atún, porque se hacía la pesca del atún por redes y se pescaba atunes y delfines. Y lo que se hacía era exterminar a los delfines. Entonces se establecieron mecanismos para que cuando se realice la pesca del atún no se afecte a los delfines. Y eso tiene que estar ecoetiquetado en el producto, tiene que estar desarrollado. El tema ese, el tema de la ética y del ambiente, un poco hablamos, ¿no? ¿Qué efectos tiene la contaminación en la población? ¿Tiene efectos? ¿No tiene efectos? ¿Cómo lo vamos a medir?
En el Acumar, en la cuenca Matanza-Riachuelo, por ejemplo, están todas las industrias y algunas de ellas tiran efluentes y obviamente están afectando no solo el aire, sino el suelo. Y hay población de escasos recursos que vive ahí. Esa población va a tener problemas de salud seguro. Entonces, ver qué es lo que hay que hacer. O sea, esto yo creo que hay que seguir avanzando para lograr una mejora y que no afecte la salud de la población. Los subsidios a los combustibles fósiles, ¿los mantenemos o no los mantenemos? Seguimos 5 años y después vemos, ¿no? Porque son cifras muy importantes que estamos dando a sectores que en sí contaminan. Y estamos a jueves, el día martes, por ejemplo, se disolvió un fondo. Este fondo era el Fondo Fiduciario para Protección de Bosques Nativos. Hay un decreto, el 888 del 2024, por el cual se disolvió el fondo. Acá a lo que apunto es esto. Esta protección de bosques nativos tiene su origen en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques, que es un sumidero, vuelvo a decir, hay que darle suma importancia. Acá lo que puede pasar por parte del Poder Ejecutivo con este decreto, lo que establece básicamente es disolverlo por una mala gestión. Que eso, mala gestión, es un tema. El tema importante acá es internalizar el concepto de no afectar las partidas que se dan para el cuidado de bosques nativos. En su momento se había dado un tema de partidas presupuestarias que en vez de ir para bosques nativos fue para fútbol para todos, ¿no? Hace un tiempo. Eso también no puede existir eso. O sea, pero vuelvo a lo mismo, que es interesante para charlarlo o ver qué opinan ustedes, pero es interesante en el sentido de si es para bosque nativo y para mejorar el ambiente, va para bosque nativo. Si quieren crear otra partida, créanla por otro lado, pero no quitar fondos que hacen al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, listo, era eso todo. Terminamos bien. Bueno, Edgardo, lo haces muy como simple, pero realmente hay que reunir todos los conocimientos para poder abarcar este tema tan actual, tan nuevo y como vos dijiste cuando referías a todas las instituciones que tienen que intervenir para un cambio importante. Que no interviene. Que no interviene, no está la cohesión. Bueno, vamos a ver ahí las preguntas. Mientras tanto, voy a comentarte algo mientras van viendo ustedes y procesando. Habías comentado la importancia que esto o el problema grande se produce, uno de los problemas en lo que hace a la energía y el transporte. Y nuestro país hizo un cambio importante. Antes tenía mucho traslado. Hablemos del traslado comercial que es de mercaderías y en gran medida a través era de la línea ferroviaria. Luego se disminuyó y pasó a ser por camiones. Se está analizando eso porque implica una inversión importante, pero en nuestro país tan extenso, de generar nuevamente una red que a su vez aceleraría en los traslados, bajaría los costos del sector privado en todo eso. ¿Sabés si se ha hablado de eso? Estás hablando con la persona indicada. ¿Pero por qué? Voy a aclarar. Yo era ferroviario, yo vengo de ferrocarriles. Y siempre tuve esa idea siempre de investigar, de planificar, ¿no? O sea, allá manejaban todos los ingenieros, yo era el contador que estaba por todos lados, ¿no? ¿Y qué pasó? Y ahí trabajábamos hasta que en su momento, ¿se acuerdan? Ferrocarriles desapareció, nos trasladaron por suerte, de contento a la FIP, pero en su momento trabajábamos el beneficio público de los ferrocarriles. Y yo lo elaboraba, o sea, yo con un ingeniero, ¿no? Livio Dante Porta, un ingeniero ferroviario. ¿Y en qué consistía eso? En medir, que es un tema muy importante, porque el ferrocarril contamina menos que el transporte de carga. Entonces, medir qué pasaba con el desequilibrio concurrencial en el transporte. ¿Qué efectos tenía en el transporte ferroviario contra el transporte de carga? Y hasta en su momento analizamos por línea, la línea Sarmiento, la línea Roca, por línea, cómo se producía ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque por un lado contamina más el transporte de carga, pero por el otro hay un desequilibrio concurrencial en esos modos de transporte, porque se producen accidentes viales y otros temas que no lo está produciendo en un principio el transporte ferroviario. Hay mucho más transporte, hay problemas de siniestros a través del transporte terrestre que del transporte ferroviario. Y eso nos daba, bueno, ahora en este momento parece medio gracioso comentar esto, pero nos daba una pérdida impresionante, una pérdida importante de ferrocarriles, pero nosotros ¿qué planteábamos? Nosotros planteábamos, pero miren que el beneficio público de ferrocarril es tanto. O sea, pasamos la pérdida a la ganancia. Más bien que si lo decimos ahora se nos van a reír.
En esa época sí, pero en esa época, estamos hablando año 88, 89, antes de Menem, obviamente, ¿no? Pero antes se respetaba todos esos conceptos, o sea, se valoraba, ¿no?, ese tema de analizar ese equilibrio concurrencial, los modos de transporte, y aparte, por ejemplo, el transporte de carga se ha disminuido muchísimo, pero antes, bueno, en Junín, en todas las áreas, el transporte de carga de ferrocarriles era un orgullo, una cosa muy interesante. Lo que pasa es que también, Gladys, yo creo que eso va a ser complicado reflotarlo. ¿Por qué? Por la alta inversión que va a necesitar. Recomponer el material rodante, recomponer las vías y recomponer todo el sistema ferroviario. O sea, tiene que venir un gran aporte de capital bancario, un Banco Mundial, que haga una gran propuesta. Y aparte el problema que tenemos en ese tipo de transporte, comparemos. Europa, en 2-3 horas me muevo por 4 o 5 países. Acá tenemos una extensión geográfica muy amplia y era un orgullo el ferrocarril para nosotros. Y nosotros como yo siempre con la camiseta, ¿no? Entonces tenía camiseta de ferrocarril y me acuerdo que hacíamos ese cálculo del beneficio público, que era de dar desde nuestro punto de vista que no se perdía sino que se ganaba. Ahora si me toma un economista actualmente me destroza, ¿no? Ahora, pero era un criterio que se aplicaba y se respetaba. Bueno, gracias. Ojalá que se vea esto, porque a su vez el desarrollo de la automatización robótica, estamos hablando de los trenes que se vienen, son súper, así que ojalá que se reflote. Vamos a ver alguna otra pregunta por ahí. Mientras tanto, perdón, había estado leyendo en el marco de reforma fiscal ambiental que hay una interrelación entre el doble dividendo, por un lado, y los sistemas de compensación aplicables. Porque el doble dividendo básicamente lo que es una hipótesis que tiene varias, puede ser doble, triple o cuádruple dividendo según el fanatismo de quien lo analiza, ¿no? Porque básicamente lo que te establece es decir, vos cobras un tributo de carácter ambiental, ese tributo de carácter ambiental lo vas a, por un lado, te mejora el ambiente y podés mejorar la estructura tributaria, pero también podés otorgar ciertos beneficios sociales, como puede ser disminuir una tasa tributaria, una tasa marginal del impuesto a las ganancias, disminuir una contribución patronal, dar ayudas a los sectores perjudicados, porque vuelvo a decir, el tema no es sencillo, no es tan fácil decir vamos a aplicar garrafa de gas o vamos a aplicar este tipo de energía para sectores que se encuentran quizás sin ingresos o con pocos ingresos que no te van a poder pagar la tarifa. Tenés que hacer algún tipo de tarifa que sea de carácter social, y entonces ahí lo que se está utilizando ahora en Europa es no tanto análisis tan hipotético del doble dividendo, sino el tema de analizar las compensaciones que se pueden otorgar a los sectores que están perjudicados por la aplicación de un tributo de carácter ambiental. Esa es la idea. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento y avance en esto. Bueno, antes de terminar, le voy a decir dos cositas y lo invito a Marcela. Primero, que el cuadernillo que ustedes recibieron dice mañana a las 9 horas, no, vamos a por 30 minutos más, o sea que va a empezar la actividad a las 9:30. Y Marcela le quiere comunicar unas cosas. Bueno, buenas tardes. No sé qué pasa con mi taller, que acá Rubén, gran maestro de ceremonia, todo el tiempo anunció la siguiente actividad con mucha naturalidad, gracia, destreza, y me dijo, lo tuyo presentalo vos. O sea, como que me dijo que yo sola sé de qué se trata el taller de mañana, pero no, básicamente, y ya sé que ya vienen los goles de Messi y nos vamos, hemos hablado de contexto global, contexto nacional, grandes organizaciones, fraude fiscal. Y a mí lo que me obsesiona últimamente es preguntarnos quiénes estamos siendo nosotros como ciudadanos, individualmente, como personas y como ciudadanos, y cuánto estamos contribuyendo o no a generar parte de ese caos. Porque más allá de las grandes estructuras, de las grandes tendencias, de las grandes tecnológicas, de los malos que son los políticos mientras nosotros somos ciudadanos tan buenos, capaz que en el medio de todo eso podemos descubrir que podemos hacer algunas cosas más de las que estamos haciendo. Así que los invito a que vengan, yo estaba acá por esto, que vengan con el mate, con el café, que vengan ya con la ropa de excursión, porque vamos a terminar 11:30, 12 menos cuarto, sí, 11:30 más tardar, porque así hay tiempo de comer algo, porque nos tenemos que juntar a la 1 en la puerta del hotel para salir a la excursión. Nos vemos mañana, que gane Argentina. Gracias. Estamos por finalizado entonces para ir a ver el partido.
Muchas gracias, nos vemos mañana.